Estoy hablando con dos representantes de Gato Gordo, con Maribel Sara, y voy a realizar la primera pregunta, que es ¿en qué contexto ha nacido Gato Gordo y qué temáticas abarcáis? Bueno, Gato Gordo era gente que quería hacer teatro en general, ¿no? Que queríamos jugar con el arte y que queríamos abrir nuestra casa y compartir. Surge pues de las ganas de crear, de experimentar y de la amistad de un grupo de colegas y sobre todo de la convivencia de una casa, ¿no? Y el objetivo de Gato Gordo un poco al principio, cuando surgió, era hacer teatro pero de una manera diferente, ¿vale? Mezclarnos entre nosotras, jugar, probar cosas, que fuera más bien la idea de un laboratorio, ¿vale? Y usar la casa. Eso nos fascinaba, la idea de usar la casa. Y bueno, era también un poco también esa idea de laboratorio también sentimos que la sentía el público, ¿no? Que era un poco la idea de que todo fuera posible, ¿no? De que cualquier cosa, o sea, actuar en un cuarto de baño, que 15 personas se metieran en un cuarto de baño y romper y experimentar y jugar, era posible en aquel espacio. Y nos gustaba, ¿no?, esa cercanía, romper también los límites de lo público y lo privado, ¿no? Revalorizar este tipo de espacios y romper los límites de lo teatral, ¿no? Llevarlo así como de otra forma, ¿no? Como jugar, pero de una forma bastante loca, ¿no? Y yo que sé, me llamaba mucho la atención y a mucha gente que venía al espacio que se actuara en un cuarto de baño, en una cocina, en la cama de un dormitorio, ¿sabes? Que son espacios que a lo mejor había un espectáculo en el que la gente se metía dentro de la cama. Y bueno, en el contexto en el que estaba también vivíamos en el barrio del Realejo, en Granada. El barrio del Realejo es un barrio muy gentrificado y Granada es una ciudad muy gentrificada. Entonces, nos interesaba también vertebrarlo dentro del barrio. Al principio sí que era como un evento muy nuestro, ¿no? Muy pues de las que estábamos allí, de nuestras amigas y demás, pero poco a poco fuimos pensando en plan, vale, esto está sucediendo en este barrio, vamos a vertebrarnos también entre las personas que viven aquí, ¿no? Entonces pues empezábamos a invitar a la gente de la frutería, ¿no? A la vecina, a la anciana vecina, a que viniera al barrio, al de la ferretería. Y de repente realmente se creó una cuadrilla de vecinos fieles, que eran nuestros fans, ¿vale? Que venían, eran como de entrada VIP, y que, y que conocían el proyecto. No queríamos que fueran ajenos a lo que estaba pasando en el barrio, sino que queríamos que justo las cosas que pasaran, que fueran de todas, ¿no? Y bueno, yo creo que poco a poco como que lo fuimos consiguiendo y que cada vez nos fuimos integrando más en el barrio, la gente en general. Granada es una ciudad muy cultural, pero muy autogestionada, ¿no? O sea, como que no hay muchas subvenciones, no hay muchas ayudas desde el ayuntamiento ni desde ningún tipo de institución a los eventos culturales, así como un poquito más alternativos. Entonces, todo lo hace la gente. Bueno, pues en cuanto a los temas, como somos un grupo muy variado, realmente abordamos mucha diversidad, pero realmente los temas sociales son, vamos, lo que principalmente nos mueve, ¿no? Por ejemplo, la gentrificación, los problemas derivados de la vivienda, del comercio local, el género, la danza, por ejemplo, la danza, hay muchísimos temas. La siguiente pregunta es sobre las herramientas que utilizáis para abordar estos temas o estas problemáticas. Pues, pues mira, eh, una de las herramientas principales es el equipo humano. O sea, somos un equipo humano, el equipo de personas que compone Gato Gordo, ¿no? Es la principal herramienta que hace que todo vaya, ¿no? Como que vaya funcionando. Luego el teatro también, ¿no? El teatro es como la fuente por la que nos expresamos, ¿no? La música, también la autogestión, porque al final es un proyecto en el que nosotras mismas vamos haciéndonoslo todo, ¿no? Vamos produciendo absolutamente todo. Y bueno, y eso, y la comunidad. Es una ayuda en comunidad, todo se comparte, nos ayudamos entre nosotros, entonces al final creo que esas son una de las herramientas, bueno, que nos mueven, algunas de las herramientas que nos mueven. ¿Cómo percibís y reimagináis el rol del aprendizaje en vuestras acciones? Claro, te lo Vale, dejo. Maribel.
Dale tú. Pues yo creo que el aprendizaje de estos casi 8 años que llevamos, no, más de 8 años, ¿no? Sí, por ahí. Llevamos. Yo ya me he Bueno, sí, perdido la lo que sea. cuenta. Yo también. Con esto de la pandemia, como que todo se desfigura. Que es como aprendemos de todas, o sea, todas aprendemos de todas continuamente, o sea, como que nos retroalimentamos muchísimo, ¿no? De una manera muy orgánica, además, como que todas tenemos diferentes bagajes y diferentes motivos por los que aparecimos en Gato Gordo, ¿no? O diferentes intereses por los que aparecimos en Gato Gordo. Hay gente que apareció porque le interesaba el teatro en sí, otra gente que le interesaba más el activismo, ¿no? O sea, llevarlo un poquito más a la social, otra gente que solo le apasionaba lo experimental a nivel tanto teatral como a nivel humano, romper la barrera de público-privado, romper la cuarta pared, o la música, la danza, ¿no? Como que de mucho bagaje que teníamos distinto, pero como que todas aprendemos de todas de una manera muy orgánica, ¿vale? Muy fluida, sin imponer maneras de pensar, ¿vale? Sino como estando muy abierta a conocer, a aprender, a crecer, tanto a nivel artístico, humano y como del ser social, ¿no? Incluso en la gente de fuera, ¿no? Que viene a lo mejor colabora con nuestro proyecto, nuestra metodología un poco es un sí a todo, ¿no? Tengo no sé qué idea, sí, o sea, la respuesta es sí, o sea, vale, vamos a darle una vuelta o lo que sea, pero es como sacan ese laboratorio de ideas que decía, ¿no? Que es como ganas de probar, ganas de experimentar, de jugar, es un sí a todo. Es como, vamos a hacer teatro en un cuarto de baño, vamos a meter 15 personas, sí. Sí, ¿sabes? Sí a todo. Vamos a hacer que llueva sí también, vamos a probarlo, ¿no? Y vamos a probarlo sabiendo que hay un equipo humano, que es del que hablaba Maribel también antes, que hay un equipo humano que te está sosteniendo, que te está cuidando, que te está escuchando y que te apoya, ¿no? Y ven, ¿no? Ven y prueba tú misma. Por ejemplo, en Gato Gordo había muchísima gente que nunca había hecho teatro, que de hecho que ni siquiera le interesaba, y han actuado por primera vez allí, ¿sabes? O otra gente que tenían espectáculos de teatro y no, pues no sé si esto funciona. Venga, ven y lo prueba si quieres, ven y ven a actuar con nosotras, pruébalo y juega, ¿no? Entonces, yo creo que es un poquito eso, el aprender todas de todas, ¿no? Vale, la siguiente pregunta es, ¿cuál es vuestra estructura? ¿Cómo organizáis? Pues, bueno, somos un grupo de entre 10 y 15 personas que es cambiante con el tiempo porque al final, como decíamos antes, como somos personas también que compatibilizamos el trabajo con este proyecto, ¿no? Porque no nos lucramos del proyecto, pues claro, al final algunas veces priman los intereses, por eso los intereses personales o profesionales o porque te tienes que mudar por cualquier razón, etcétera. Entonces, el grupo es cambiante, ¿no? Intentamos que sea una estructura horizontal y asamblearia. Intentamos que siempre sea así, ¿no? A lo largo de los años hemos ido aprendiendo, ¿no? Hemos ido probando cosas, distintas estructuras, distintas formas de hacer y a base de ensayo y error hemos ido aprendiendo, ¿no? Y ahora tenemos como una estructura bastante sólida o sea, que funciona, ¿no? Entonces estamos como esas 10, 15 personas y a la vez nos separamos en grupos de trabajo o comisiones y nos vamos repartiendo tareas. A su vez, cada mes, porque antes lo hacíamos una vez al mes, después fuimos espaciándolo más en el tiempo, pero bueno, una vez al mes, cuando tenemos que crear el evento, pues hacemos esos grupos y al mes siguiente, por ejemplo, rotamos a esas personas, ¿no? Porque al final, para ir pasando por todos esos grupos, aprender a cómo funciona todo el proyecto, todo, ¿no? Y que todas las personas sepan estar en todos los grupos, ¿no? Y eso. Y creo que, bueno, y luego el evento en sí son eso, pues 4 espectáculos, que al final también hacemos cuatro grupos de trabajo. Procuramos también que en esos grupos creativos vaya rotando, toda la gente vaya rotando. Al final como que todo sea un aprendizaje de todas, ¿no? Y eso.
y de ahí eso, y somos totalmente autogestión. Nos lo guisamos, nos lo comemos todo, lo hacemos todo. Y eso. No sé si Sara quiere decir alguna cosa También, más, que a mí se me haya quedado un poco... También el tema de cómo funcionamos y de la metodología que llevamos, también creo que hemos crecido mucho, ¿no? Desde intentando esa horizontalidad que se base mucho en la comunicación, ¿no? Si hay un problema en un evento o en cualquier cosa, o cualquier problema o cualquier cosa que suceda, ¿no? O cualquier desavenencia, pues que siempre se comunique todo, intentar cuidarnos, escuchar las necesidades del grupo y de cada una, y como que hemos enfatizado mucho en muchas asambleas como que, vale, ¿cómo se habría solucionado este problema? Comunicando, ¿no? Y este problema que también surgió tal día, ay, pues si no hubiéramos comunicado, y que al final como que te das cuenta de que claro, que somos un grupo muy grande, muy diferente, muy heterogéneo, que todas tienen su mentalidad, sus formas de verlo, y que si lo comunicas, solucionas tanto y sois mucho más capaces, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hemos crecido mucho a la hora de comunicarnos hasta la saciedad, vaya, de alguna manera. Y también mucha comunicación también al final, también comunicarnos con el público, por ejemplo, ¿no? Como ver qué funciona, qué no funciona, quién se ha sentido más cómodo, menos cómodo, no como todo, no como ha ido el evento en general, con una sincronía también con el público, y eso en la asamblea se debate, se pone sobre la mesa y se intenta en base a eso, pues, ¿no? Como ir mejorando y puliendo el proyecto al final, porque es como ir puliendo todas las partes del proyecto. ¿Tenéis dinámicas para ayudar a que tengáis una organización igualitaria o feminista? Sara, ¿yo? ¿Hablo yo? Yo creo que el tema del feminismo es un tema que nos atraviesa transversalmente. O sea, la mayoría de nosotras somos mujeres, ¿no? O sea, ya te digo que el grupo fluctúa mucho, pero es verdad que la mayoría de nosotras somos mujeres, y hemos intentado siempre que nos sintamos a gusto en el grupo, y obviamente nos hemos sentido a gusto y por eso estamos aquí. Básicamente un poco lo que estaba diciendo es que el proyecto ha ido aprendiendo, ¿no? Ha sido un proceso de aprendizaje en todos los sentidos, no solo en el feminismo, sino que en la realidad de cada uno, yo qué sé, pues hacíamos tapas, ¿no? Hacíamos tapas para comer, pues las hacíamos vegetarianas, pero de repente, claro, mucha gente del público empieza a ser vegana y íbamos a hacer una tortilla de patatas, pues vale, vamos a hacer una tortilla vegana. O en temas LGTB o en temas de medio ambiente, por ejemplo, ahora a mí me parece, yo qué sé, irrisorio, ¿no? O sea, que me parece demencial que al principio usábamos platos, tenedores y vasos de plástico, ¿no? Como que de repente nos dimos cuenta, oye, no, hay una realidad, que esto está pasando, que generamos muchos residuos. Entonces yo creo que en esto, cuando enfatizamos en que la estructura es muy horizontal, es como, vale, y vamos bebiendo de todo lo que nos va diciendo la gente, un poco, vale, pues no me había parado a ver esto, pues no me había parado. Yo creo que en el feminismo, a nivel de grupo, hemos aprendido mucho. Al principio, a lo mejor, pues claro, éramos más inocentes o no nos dábamos cuenta, a lo mejor, de ciertas maldades o ciertas cosas que podían suceder, ¿no? Pero ahora yo creo que somos, con el tema del feminismo, bastante intransigentes, e intentamos que sea un lugar en el que todas las realidades y todas las personas estén a gusto, ¿no? O sea, a todos los niveles, ¿no? O sea, a todos los niveles, es lo que intentamos. Una compañera, ¿no? Dice que lleva poco en el proyecto, dice que ella siempre, Gato Gordo, lo ha sentido como un refugio, ¿no? En un sitio en el que poder estar tranquila, poder desarrollar su vulnerabilidad y hacerlo sin temor, ¿no? Y eso, es súper bonito, ¿no? No sé si queréis compartir alguna otra cosa que haya pasado que a priori haya sido un problema y lo hayáis transformado en algo positivo o lo hayáis cambiado. Un aprendizaje, básicamente. Pues yo creo que principalmente así como que una de las problemáticas, bueno, no sé si decirle problemática, pero bueno, es como que algo muy, muy claro es que la casa en la que surgió Gato Gordo y estuvo durante bastantes años, pues hubo un momento que hubo que dejar esa casa, ¿no? Entonces nos enfrentamos a ese momento en el que, ¿y ahora qué? Entonces, al principio como que intentábamos repetir ese mismo patrón
buscar una casa, dónde hacerlo, que cumpliera esas características y tal, pero al final, bueno, no acabamos de encontrar eso, ¿no? Que habíamos estado viviendo, ¿no? Porque era eso, era ese momento, ¿no? Y bueno, pues nos tuvimos que reinventar y al final, pues claro, de ahí nos dimos cuenta de que Gato Gordo era el equipo humano y que el equipo humano se movía y se podía mover y que podía crear en cualquier sitio, ¿no? Que nos despertara nuestra curiosidad, nuestra creatividad, nuestra arte, todo. Entonces al final pues nos reinventamos y empezamos a hablar con comercios locales, con personas afines, que de hecho muchas personas del público que venían al mismo evento, pues se ofrecieron su espacio, sus casas, porque al final yo creo que como es un espacio en el que, bueno, consideramos que cuidamos a la gente, que queremos que se sientan como en su casa, que relajadas, que estén bien, ¿no? Que, pues al final esa misma gente cuando veían que estábamos en ese proceso de cambio nos ofrecían su espacio y al final también hubo un despliegue de personas que quisieron ofrecernos y nosotras pues dijimos, pues venga, pues ¿por qué no? Y nos reinventamos y empezamos a hacer teatro en espacios no convencionales, ¿no? Y nos fuimos al barrio de Realejo, hicimos en el Covirán, en un montón de sitios, ¿no? Y luego nos fuimos a otro barrio y también nos dejaron una tienda de antigüedades, una casa, una carpintería y claro, transformamos eso que parecía como un periodo de decir, ojo, que se acaba la casa, se acaba Gato Gordo, se acaba... De repente buscamos una solución a eso y nació una muy bella con la que nos sentimos súper bien y nos encanta, ¿no? Ahora de repente es como, ¿qué nuevo espacio aparece? ¿Qué podemos hacer en este espacio? ¿Y por qué no hablamos con no sé quién? ¿Y por qué no hablamos con tal que tiene este espacio y hacemos tal? Y de repente es una vorágine de ideas y de motivación a tope, ¿no? Y es muy guay, ¿no? Ese proceso que hemos vivido. Sí, además hemos sentido muy de cerca, ¿no? el apoyo de la gente, de que la gente quiere que el proyecto siga vivo, ¿no? Y ¿no? Eso que comentaba Maribel, ¿no? De venir y que luego, ay, pues conozco a uno que tiene una frutería que sería perfecta, ¿sabes? Y te ves allí en una frutería diciendo, y ahora tengo que hacer, yo qué sé, y te ves reinventándote, que también, como nosotras nacimos como un laboratorio de experimentación y demás, y lo que nos apetecía era jugar, o sea, pues como, claro, es que de repente las posibilidades del juego han aumentado muchísimo. Entonces es increíble, ¿no? Porque de algo que parecía un problema y que realmente fue, oh, drama, crisis, ¿qué hacemos ahora? Gato Gordo va a morir. No, es que Gato Gordo de repente creció más que nunca, estaba más vivo que nunca porque las posibilidades de juego eran infinitas y la gente, o sea, notabas que la gente quería que siguiéramos jugando, ¿no? Pues ahora jugad aquí, ahora jugad allí. Y es como, jo, qué bonito y qué guay, ¿no? O sea, sentir que hay tanta gente queriendo que esto siga y queriendo que sigamos haciendo el loco, ¿sabes? Por la ciudad, es súper enriquecedor, ¿no? Para mí fue el gran punto de inflexión y el gran aprendizaje de, pues lo que decía Maribel, ¿no? De que Gato Gordo está en nosotras, Gato Gordo somos nosotras y las ganas de Gato Gordo que es en realidad ganas de crear, de jugar a través del teatro en espacios no convencionales. Pues si hay gente que quiera jugar y hay espacios no convencionales que quieran que juguemos en ellos, Gato Gordo va a seguir vivo, ¿no? Y eso es, no sé, es un gran aprendizaje, ¿no? Y por eso ahora mismo también en este momento de incertidumbre, ¿no? En el que estamos, como que pensamos que bueno, que ya está, que si hay que reinventarse, pues nos reinventaremos porque seguimos queriendo que Gato Gordo siga vivo y queremos seguir jugando y ya buscaremos la manera, aunque sea en pandemia o lo que sea, ¿no? De alguna manera. Eso me parece muy interesante y lo que habéis comentado, ¿no? Que habéis partido de un espacio privado que era la casa, el hogar, de repente lo habéis abierto a la gente que normalmente siempre es como lo nuestro, es un espacio que no queremos ser vistos. Luego ha habido a tiendas, ¿no? Que es un espacio privado, pero está abierto al público y al final son negocios y también habéis estado en la calle, que es el propio espacio público. Entonces, bueno, esto no está en el guión, pero lo pregunto. ¿Habéis notado como, como diferencia entre como, o sea, expresar vuestro arte en los diferentes espacios? Claro. O sea, porque por lo que he escuchado, al final parte de una necesidad, expresar en otros espacios, que se convierte esa necesidad en algo súper positivo, en una virtud,
Y entonces, si habéis hecho como, habéis hablado entre vosotros, habéis notado ciertas diferencias, ¿no? Entre esas dualidades de espacio público-privado. Es verdad que había una cosa con la casa, que a lo mejor a nivel de grupo sí que nos sentíamos más, como más en hogar, ¿no? Como que a lo mejor al estar todo y todas en el mismo espacio, como que sí, a lo mejor teníamos cierta seguridad, ¿no? Cierta seguridad en el grupo, de estar como más arropadas. Y yo qué sé, muchas veces cuando hacemos espectáculos por el barrio, pues estás como más solilla, ¿no? Estás con tu grupo de trabajo en un comercio, a lo mejor los otros están en la calle de al lado, pero bueno, hay también una cosa ahora de... Hemos vuelto como a un principio, también nos habíamos acomodado a lo mejor al final de la casa y ahora yo creo que estamos otra vez más juguetonas, ¿no? Entonces, como que yo creo que el juego sigue. Y, por ejemplo, antes cuando estábamos en la calle, lo hacíamos en la puerta nuestra calle de la casa y ahora lo hacemos en cualquier plaza de Granada. Y claro, el público es muy diferente, entonces es como más sorpresa, ¿no? O sea, ahora como yo creo que se han añadido cartas al juego, ¿no? Y sí que es diferente, pero es que es como más sorpresa, ¿no? Más que cualquier cosa ahora, sí que ya cualquier cosa puede pasar, ¿no? Cuando actúas en la calle, cuando actúas en un sitio que no conoces, como ahí ya, venga, sí, dame lo que sea, vida. O sea, estoy abierta a todas. Sí, también como hubo un proceso ahí como de duelo, ¿no? Por así decirlo, de la casa, ¿no? Del proyecto que se había creado, qué tal. Y claro, después de ese duelo, creo que hubo un proceso de crecimiento, ¿no? Y de que al final esos nuevos espacios nos dieron nuevas posibilidades, ¿no? Porque al final son cambiantes esos espacios y claro, tú llegas a ese espacio y tu cabeza se dispara automáticamente, o sea, se dispara al ver ese espacio con una creatividad, o sea, que dices, Dios, es que claro, porque estoy viendo aquí que hay esta madera, y claro, y si colgamos allí, y si hacemos allí, si hacemos no sé cuánto, porque ese espacio te estaba dando una cantidad de estímulos que te disparaban la creatividad. Entonces eso es un punto positivo, ¿no? O sea, como un súper punto positivo en cuanto a eso, ¿no? Que parece como muy complejo al principio, pero como no, el espacio te da muchas cosas. Sí que es verdad lo que dice Sara, ¿no? Como que al final los espacios se reparten por un barrio, ¿no? Por diversas calles, que intentamos siempre que sea lo más cerca posible para que el público tampoco tenga que hacer un gran recorrido y tampoco el evento se alargue. Pero claro, entonces echamos un poco en falta eso, ¿no? Como esos momentos de encuentro, esos momentos de no de estar en el mismo espacio, que subas una escalera y te encuentras a tu compañero y le digas, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? No sé cuándo, ¿no? Ahí como que tenías que provocarlo un poco más porque estaba en espacios distintos. Pero de hecho, en los últimos eventos, como que esto se habló, claro, como esto es una nueva situación, pues tuvimos que hablar, esto se habló y empezamos como a intentar buscar ese punto de encuentro en medio de todo eso de dispersión, un punto de encuentro para retroalimentarnos antes del evento o durante el evento y volver a un poco recuperar esa energía grupal. Y estábamos en eso, lo que pasa es que luego también vino la pandemia. Entonces, bueno.